Mi nombre es Juan Cruz de Micheli y estoy trabajando sobre la temática del abasto alimentario frutihortícola en la ciudad de Gualeguaychú. En realidad el camino arranca por el grupo de investigación que yo integro. Este grupo de investigación se propone, y de hecho lo hace, investigar sobre 3 territorios. Uno fue La Plata, el otro la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el tercero, que es mi estudio, digamos, de mi tesis doctoral, estaba sujeto a discusión. Entonces fuimos buscando algunas ciudades o territorios que nos parecían interesantes por los proyectos, por las políticas públicas, por los actores que estuviesen en el territorio, y encontramos que en Gualeguaychú, además de haber mucha gente dispuesta a colaborar y a contarnos muchas cosas, había una trayectoria histórica importante en lo que refiere a eso. Productores hortícolas locales, circuitos cortos de comercialización y sobre todo la existencia de una política municipal que aborda de manera integral la cuestión alimentaria. Entonces, la selección de Gualeguaychú viene por ese lado. La curiosidad quizás o el interés de abordar ciudades intermedias parte por un lado por hacer la lectura o el diagnóstico de que lo que sucede en las grandes urbes ya está muy estudiado, está muy abordado. Entonces hay una especie, de área de vacancia o algo por el estilo en los estudios en otras ciudades. Por otro lado, también una cuestión quizás personal de interés de investigación, de focalizar, en otras realidades, en otras lógicas, en otras circunstancias que entendemos que pueden, manifestarse de otra manera. Entonces, como que se dan un poco esas dos cuestiones. Por un lado, entender que no hay muchos estudios en esos lugares. Otro lado, una cuestión, personal, de entender que las ciudades intermedias son lugares que hay que valorar, y reconocer de otra manera. Y después también porque entendemos que en las ciudades intermedias son espacios o territorios donde activar transformaciones quizás culturales o alimentarias o productivas es un poco más posible. Vamos encontrando, primero muchos actores con particularidades, con esto que se llama heterogeneidades socioproductivas, muchos actores que están vinculados y que trabajan de algunas formas similares, pero también con sus peculiaridades, ¿no? Entonces, por un lado nos focalizamos en la parte quizás productiva, entrevistando a los distintos productores hortícolas que encontramos que hay de distinto tipo. Después también hay una parte muy fuerte de tratar de comprender cómo es que opera la parte logística y de comercialización de los distintos operadores locales. Estoy hablando de supermercados, verdulerías, despensas, almacenes, restaurantes. Entonces, lo que nos vamos encontrando en general es como un sistema que de alguna manera orienta su provisión o su abasto a partir de la labor de los mercados concentradores que están fuera de la ciudad. Particularmente, se destaca la importancia del mercado central de Buenos Aires. Quizás no sea demasiado novedoso comentarlo, pero se va encontrando eso. También la importancia del mercado de Escobar y otros mercados concentradores como, en Paraná o en Rosario. Yo entiendo que hay una preocupación, no sé si general, pero por lo menos hay un acuerdo general en los actores con los que yo fui charlando y que se fueron prestando las entrevistas, que tiene que ver con un proceso quizás de disminución de productores hortícolas locales. Entonces, si bien hay actores que tienen, distintos intereses o que incluso están en conflictos por distintas lógicas que tienen, hay un consenso en cuanto a preocuparse por esa cuestión. Desde otro lado de vista también, no tener un entramado productivo consolidado a nivel local te pone, de alguna manera en un lugar quizás de vulnerabilidad alimentaria por eventuales complicaciones, conflictos, sequías. Esto quedó un poco evidenciado en la pandemia, ¿no? La vulnerabilidad que hay. Entonces, a mi entender, o desde, de mi punto de vista, es un tema quizás sí a abordar y a discutir. Es un desafío enorme, súper complejo, y que me parece que a medida que te vas adentrando en esas complejidades, se van abriendo muchísimas líneas de acción que todas son muy significantes y todas exigen mucho compromiso y mucho trabajo. Entonces es difícil y los procesos son largos. Por un lado se identifica esta disminución de productores quizás hortícolas de escala comercial. Esto lo fuimos ubicando, en 20 años para atrás. En la actualidad como que se empieza a ver que hay más productores pequeños quizás que participan de estos circuitos cortos. Por ejemplo, las ferias. Entonces como que las ferias son espacios que dinamizan y que incentivan a la actividad hortícola de algunos productores que quizás antes lo veían como una actividad complementaria a otras actividades que realizaban. En términos de experiencias, de poder
multiplicar a estos productores. Yo no conozco que haya grandes antecedentes de eso. De hecho, me parece que es una problemática general que se consolida y que no hay grandes experiencias en ese sentido, pero bueno, Gualeguaychú cuenta con un plan para hablar de eso, que es el PAS, el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana, que uno de sus objetivos está en esa línea. A partir de ese plan y las ordenanzas o los proyectos que pueda, digamos, ir activando, me parece que es una herramienta normativa y planificadora hacia futuro que va en esa línea.